Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sección del canal. La verdad es que tenía ganas de hacer algo un poquito diferente y de hecho tengo un par de ideas en la cabeza. Así que esta sección simplemente se trata de la primera de ellas. Y Selección Gourmet va a ser una especie de mezcla entre lo que es la sección de tops y la sección de reseñas. Simplemente quería orientarlo un poquito más para hacer cositas como más monográficas, centrándolo pues en un tipo de autor o en un tipo de tema, y recomendar lo que para mí son mis obras favoritas o mis autores favoritos dentro de, pues bueno, de esas temáticas. En el caso de hoy lo he querido centrar en autores y autoras aragoneses dentro de lo que es la industria del cómic, tanto bueno pues en Aragón como fuera de aquí. Como digo, no es un top, por lo cual tampoco tiene un orden de preferencia muy claro, sino que simplemente he ido cogiendo pues estas obras o estos autores y los he ido ordenando de manera más o menos lógica, o que para mí tenía pues cierto discurso narrativo. Sinceramente me he puesto a darle vueltas y creo que tenía más de lo que yo pensaba y no quiero alargarme demasiado, así que vamos a empezar con ello. En el primer caso tenemos la obra de Capitana Marvel, en la cual interviene uno de mis dibujantes aragoneses, la verdad es que a día de hoy podría decir que favoritos, y es el caso de David López. En este caso nada más y nada menos que junto al guión de Kelly Sue DeConnick, que yo creo que es una de las guionistas que están más en boga últimamente. Tanto la portada como el interior en este caso está dibujado totalmente por el propio David López, aunque la verdad es que Capitana Marvel a día de hoy no es de mis personajes favoritos. De hecho creo que le daría una gran hostia tal y como se la da a Gamora. Tengo que decir que el dibujo de David López me parece impecable, creo que se adapta muy bien a lo que es la temática, pues en este caso más de superhéroe americano, y actualmente está trabajando en una obra más independiente, mucho más en su rollo, la cual se llama Black Hand Ironhead, y de hecho ayer quería haber ido por la tarde a la presentación de esta exposición, aunque hasta hoy por la tarde no voy a poder ir porque estaba ya comprometido con Álvaro Ortiz, del cual hablaremos posteriormente. Pero aún así, como digo, lo que he podido ver del estilo de dibujo de esta nueva obra en la que se está embarcando me parece como muy bien llevado. Tiene una especie de evolución lógica, aunque tampoco se desmarca demasiado del estilo que había llevado hasta ahora. Sí que es cierto que posiblemente de todos los que vaya a hablar tiene un estilo como mucho más americano, mucho más dinámico, mucho más fuerte, y por ello si lo que os gusta es más el rollo de superhéroes, pues a lo mejor de Marvel o de DC, os lo recomiendo muchísimo. Siguiendo con la línea de superhéroes americanos, he querido traer en este caso Iron Man Noir, donde participa dentro de lo que es el tema del color Marta Martínez, que es también una autora de aquí de Aragón. También la vais a poder encontrar en bastantes otras obras. Yo creo que posiblemente una de las más reseñables sea la de Batman en Barcelona, pero donde yo la conocí realmente fue en Iron Man Noir. Como ya sabréis los que sigáis bastante el canal, soy muy fan de lo que son las revisiones históricas, entre comillas, de este tipo de personajes, así que cuando me enteré que participaba una aragonesa no pude evitar ir a comprármelo para darle pues bueno mi pequeño apoyo. Personalmente no he visto mucho más de Marta Martínez, pero lo que he visto me ha gustado muchísimo, sobre todo el trato que tiene con las sombras, con el color, cómo sabe jugar para combinar, para crear atmósferas. Puede que su nombre no sea tan sonado a lo mejor como algunos de los que voy a mencionar, o como incluso el del propio David López, pero personalmente creo que le espera muy buen camino. En tercer lugar quería hablar de un gran desconocido, y de hecho hace años que le perdí la pista, no sé exactamente qué ha sido de su vida, y quería hablaros de Patrick Fries, el autor de Factums. Este es el primer volumen y de hecho creo que tengo casi todos firmados por él, y si no los tengo me da una grandísima rabia porque creo que fue uno de mis cómics favoritos durante muchos años en mi adolescencia. Y es que Patrick Fries crea una especie de mundillo similar a lo que podría ser el WoW, el World of Warcraft, y para todos aquellos que seáis grandes frikis de este tipo de juegos, con los temas de rol, de armaduras, os lo recomiendo muchísimo porque vais a encontrar grandes referencias a esos mundos. Os enseño la contraportada porque es muchísimo más fácil ver el estilo de dibujo que tiene, con una especie de estética similar al chibi mezclada con algo feísta, y creo que es lo que más me gusta de él, este tipo de dibujo que pega muy bien con las historias que nos está contando, esas historias de taberna, de aventuras. En este caso tirando un poquito más hacia el fanzine, aunque no he querido meterlo con los fanzines como tal, ya que se trata de un único autor. Os quiero hablar de Cerebro Desanimado, de Javier Corellano, al cual creo que podéis encontrar en redes como Quaqua Studios, aunque creo que va a dar un poquito igual porque os dejaré en la caja de descripción todo lo que son redes sociales o blogs, Instagrams, Twitters, lo que más vea que utiliza el autor para difundir su obra. Y como digo, en este caso, bueno, pues también hay que decir que me une un vínculo familiar, ya que es el novio de mi prima. La verdad es que el formato en un principio me echaba un poco para atrás porque no me gustan mucho estos formatos más apaisados, más alargados, pero me llamó la atención el dibujo, ¿no? Es como muy feísta, muy de los 80, muy underground, y muchas veces va vinculado a pues todo lo que él consume, ¿no? Desde series, películas, así que tiene una gran carga de cultura pop y muchas vivencias diarias, en este caso también con un toquecito que mezcla lo ácido y lo absurdo, y evidentemente son tiras como mucho más autoconclusivas, casi un poquito más de revista o de periódico. Puede que no sea el mejor dibujante o puede que no sea el mayor guionista de cómics del mundo, pero sí que creo que pone mucho de su persona dentro de cada una de las escenas que nos está narrando. Siguiendo en esta línea más o menos de humor ácido y de humor absurdo, un cómic que me compré ayer y que de hecho acabo de terminar hace media hora, y es Pajas Mentales, de Sara JB, con un dibujo que podéis ver que es totalmente cookie, como dirían las fangirls las del podcast, no nos equivoquemos. Al igual que en la portada podemos encontrar dentro lo que es un cómic repleto de dibujos más o menos en
blanco y negro donde únicamente destacan gamas de color generalmente en cuanto a los pelos, en cuanto a detalles muy concretos, y creo que eso es parte del gran atractivo que tiene, ¿no? Esa sencillez a la hora de verse, con historias que ella denomina como cupcakes diarreicos, y la verdad es que creo que es totalmente así, ¿no? Creo que es una historia muy agradable de ver, muy ligera de leer, pero que a la vez tiene una gran cantidad de mierda de fondo, ¿no? Esos pensamientos extraños que a todos nos pasan por la cabeza, y es que al fin y al cabo se trata más o menos de sus vivencias durante algunos de los años de universidad. En el caso de Sarah J.B. la verdad es que me sorprende muchísimo porque es una autora totalmente novel y de repente ha empezado a publicar con Letra Blanca, que es una editorial bastante potente a día de hoy en cuanto al tema de España, y ya está trabajando en un segundo volumen, en algunos proyectos aparte, en temas también benéficos, y la verdad es que me pareció una grandísima persona, además de que evidentemente su película favorita es Amélie y le gusta mucho Harry Potter, por lo cual no puede ser mala gente. Y ayer tuve la suerte de pasar la tarde tanto con ella como con Álvaro Ortiz hablando un poquito de cosas varias, y creo que es parte del encanto de lo que ha conllevado todo esto, ¿no? Que es el evento de Zara Comic, y es el encontrarte tú a tú con algunos autores que te gustan, autores noveles, que entre ellos también se encuentren, y como digo, el poder estar charlando tranquilamente con ellos sobre cualquier tema con una cerveza en la mano me pareció algo increíble, me pareció algo espectacular, y de hecho creo que es una de las cosas que más aprecio dentro de lo que es mi comunidad autónoma en cuanto al tema del cómic, ¿no? Que se convierte todo en algo como mucho más cercano. Para no dejar de lado el tema de lo absurdo o el tema de lo extraño, vamos con Gummy Girl de Isa Ibarriaga. La verdad es que esta obra ya la reseñé creo que a finales de diciembre, si no me equivoco, y es que se trata de la primera obra de esta autora aragonesa publicada también por una editorial aragonesa. Como podéis ver, aquí tenemos un gran post en cuanto al tema de cómic, y tiene un dibujo que es tal cual lo que se ve en la portada, ¿no? Una cosa como muy dibujada a mano, muy extraña, muy onírica, y que a la vez mezcla con referencias al cine, con escritores surrealistas. La verdad es que me parece una obra muy interesante. El tipo de dibujo yo creo que es lo que más llama la atención, y la gama de colores es la misma que respeta aquí en la portada. Creo que en parte tanto Sarah J.B. como Isa Ibarriaga representan un poco las dos facetas de las ilustradoras que a veces podemos encontrar en plataformas como Tumblr o como Instagram, y sin embargo el contenido que tienen es como mucho más profundo, ¿no? Mucho más allá de lo que es lo cookie, de lo que simplemente es visualmente atractivo. Sin embargo, Gummy Girl se convierte en algo más allá que una simple viñeta que te encuentras por internet. Tiene una gran sucesión de narrativas y que son como microhistorias que a la vez te cuentan algo mucho más grande, pero que a la vez parece un sueño que tampoco sabes si es real. Sinceramente creo que es algo de lo más extraño y a la par de lo más interesante que he leído últimamente. Como comentaba anteriormente, ayer también tuve el placer de poder conocer por fin a Álvaro Ortiz. Cenizas es lo que podríamos considerar como su primera obra, ¿no? Su primera gran obra, la que le dio a conocer al público en general, y de hecho yo creo que últimamente es uno de los autores a los que más futuro le veo dentro de mi comunidad autónoma, porque bueno, lo hemos tenido participando en cosas americanas, ilustrando Superman en Love is Love, tiene temas como rituales, como Marderabilia, ha estado dando charlas en el Festival del Graf últimamente en Barcelona, incluso ha llegado a ilustrar un pequeño cómic destinado a la educación en museos como es Dos holandeses en Nápoles. Ya he reseñado Cenizas en este canal, supongo que os dejaré por aquí arriba el link al vídeo donde podéis ver un poquito más desarrollado todo este tema, pero nos cuenta básicamente una road movie en la que tres amigos se juntan para llevar las cenizas de un cuarto a un sitio donde él les ha pedido, y el dibujo es como muy sencillo, muy a lo mejor un poquito cómico, pero sin embargo la historia y todo lo que nos transmite es como un poquito más profundo, ¿no? Tiene una lectura que yo creo que muchas veces, tal y como contaba él ayer, ni siquiera se había planteado en un principio, y tanto el dibujo como el texto tienen como un peso bastante equivalente, aunque sí que es verdad que yo creo que es una obra que si le quitaras todo el texto de todas las viñetas podría entenderse perfectamente. Y yo creo que también es eso lo que hace muy especial a su autor, ¿no? El ser capaz de transmitir con una simple imagen que más o menos entiendas de qué está tratando todo, y que simplemente añadiendo el texto pues te aplique unos matices o te explique algunas cositas muy concretas. En este caso vamos a hablar de Fantasmagoría, La Dama y el Diplomático, y este es un poquito una pena de cómic, no en el sentido de que sea malo, sino de que pretendía ser la primera parte de una serie de la cual yo no he vuelto a saber nada. Sí que es cierto que a lo mejor el tema es algo que ya se ha repetido en algunos casos, ya que más o menos va en la línea de lo que son las leyendas populares, de los creepypasta de a día de hoy, pero el caso es que esta obra está realizada por Frank Palacios, que creo que es un guionista de Madrid, si no me equivoco, y el dibujo está realizado por José Macarrasco, que en ese caso sí que es un dibujante de aquí de Zaragoza, y yo creo que casi relacionaría su dibujo más con el tema del diseño gráfico, ¿no? Tiene como muchas manchas de color, no son tanto a lo mejor líneas de dibujo que nos definan a los personajes, pero desde luego juega con una gama de colores que va entre el azul, el negro, el gris, y es que todo esto se nos mueve en el mundo de la noche. La verdad es que me parece una obra interesante, como digo, me da mucha pena que no hayan continuado con esta serie. Ya nos vamos acercando un poquito más a la zona de fanzines, a la zona un poquito más alternativa. En este caso voy a hablar de Zack y el secreto del monolito, realizado por Keiko Ágreda y por Daniel Foronda. Está editado por la editorial Cornoque, que también es una editorial aragonesa
aragonesa. Si no me equivoco, esta es la primera obra de estos autores, tiene un dibujo como muy infantil y la verdad es que no sabía muy bien si quería llegar a comprarla, pero estuve echándole un ojo y charlando con el autor en el momento en el que estaban haciendo la firma. Generalmente la línea en la que se mueve esta editorial y los autores que trabajan en ella no son autores que destinen su obra a un público infantil, o por lo menos no hasta hace relativamente poco tiempo, y justamente esto fue lo que me hizo clic en el cerebro, porque al pensar que Zack y el secreto del monolito tenía un aspecto como mucho más naif, mucho más ingenuo, mucho más agradable a la vista, la historia no podía ser algo tan sencillo como un cuento para niños. El dibujo personalmente me recuerda bastante a algunas cosillas que yo leía a finales de los 90, a principios de los 2000, por lo cual también me traía un cierto toque de nostalgia, y en parte me da pena que hayan dejado este universo de Zack en este único tomito, o por lo menos hasta donde yo sé, porque creo que es algo que podría dar muchísimo más de sí, que es un mundo totalmente abierto a aventuras, un mundo totalmente abierto a la acción. Continuando con la editorial Cornoque, Mariano el porrero medieval en el país de las hadas. Os traigo concretamente este tomo porque ya sabéis que a mí el tema de los cuentos de hadas es algo que me apasiona muchísimo, pero definitivamente el motivo que me obliga a traer este cómic en concreto es su autor, es Morata. Tiene un dibujo que me encanta, es un dibujo muy cómico, un dibujo muy caricaturesco, un dibujo que tiene líneas muy limpias, un color muy nítido, muy bien trabajado. Su obra más característica es Mariano, si no me equivoco tiene como 4 o 5 tomos dedicados en exclusiva a este personaje. Es un hombre medieval muy deslenguado, muy mal hablado, con un humor muchas veces incluso soez, y aunque a lo mejor todo esto pueda parecer muy vulgar, hay que entender a Morata en un contexto mucho más amplio, ya que ha trabajado también en la adaptación de novelas, como puede ser Las cachas sobre los hombros, o incluso con temas relacionados con la cultura, como pueda ser el caso de Pilar Ultimate, en este caso guionizado por Jorge Asín, que es un gran cómico dentro de la escena aragonesa, además de tener otros de corte mucho más histórico, como pueda ser Turracos, centrado en la Celtiberia, o como Goya. Así que definitivamente creo que lo que menos importa en Morata es el contenido, en el sentido de que puede trabajar absolutamente en cualquier campo, pero siempre con un trabajo de dibujo muy limpio, un trabajo de dibujo muy cuidado. Sin embargo, todo el discurso de la editorial Cornoque venía marcado porque estas dos últimas obras que he mencionado vienen vinculadas al fanzine de Mala Vida. Esta es concretamente una portada del año 2009, así que tiene ya bastantes añitos, y Mala Vida, como digo, es un fanzine donde intervienen muchísimos autores, generalmente todos vinculados al colectivo de Mala Vida, que también son un poquito parte de la organización del Salón del Cómic de aquí de Zaragoza, y aunque evidentemente participa Morata, que como ya habéis podido ver es uno de mis autores favoritos dentro de Aragón, tiene muchísimos grandes autores dentro, como es el caso de Óscar, que la verdad es que a mí me encanta, creo que de hecho el mejor cartel que han hecho para el Salón del Cómic de Zaragoza es suyo, intentaré dejároslo por aquí, y otras autoras también que me gusta bastante cómo dibujan, como es el caso de Iru, que tiene un dibujo mucho más sencillo, un dibujo que podríamos decir más agradable entre comillas, pero que a la vez tiene historias como más cotidianas, mucho más llevaderas, y que creo que pueden calar un poquito más que a lo mejor pues autores como Morata, que sí que se mueve un poquito más en el mundo de la fantasía. Y para terminar, porque yo creo que esto ya se me ha alargado demasiado, otro fanzine de aquí de Aragón también, como es Los Diletantes. Cojo este en concreto porque bueno, pues también tengo una vinculación personal con uno de los miembros, que es Macue, Manolo Cuenca, que básicamente es el marido de mi madrina, y de hecho yo creo que hoy no estaría aquí si no fuera por él. Gracias a él durante muchos años tuve el gusanillo del dibujo, siempre he tenido la vena vinculada al mundo del cómic, y de hecho es uno de los autores que participa aquí, manteniendo una de las tradiciones que a mí más me apena que creo que se han perdido, como es esas tiras cómicas con un humor mucho más actual, mucho más ácido, mucho más social, mucho más político, que generalmente podemos encontrar en los periódicos prácticamente a diario. Pero también cuenta con participación de una autora que yo no conocía demasiado hasta que descubrí Los Diletantes, como es Sari. Sari es una autora que tiene un toque muchísimo más ochentero, en ocasiones incluso un poquito feísta, pero que se mueve muy bien dentro de lo que es la cultura pop, que parece casi una revisión de lo que es el cine de los 80, tiene ilustraciones de Fin Fan Fum, tiene ilustraciones de Godzilla, tiene ilustraciones de prácticamente todo, y como digo, tiene ese toque de cultura pop muy fresco, que a la vez me parece como un poquito más underground, un poquito más retro si queremos verlo en cierta manera, y definitivamente creo que esto se me ha ido de las manos. Yo creo que se me habrá quedado un vídeo muchísimo más largo de lo que esperaba, así que espero que no se os haya hecho muy denso. Era mi pequeña aportación también a la difusión de este tema del cómic aragonés de mano de Zaracomic. De hecho, no sé si lo he mencionado al principio, pero bueno, Zaracomic es más o menos la reunión de diferentes tiendas, diferentes comercios dentro de Zaragoza, donde se intenta dar un poquito a visibilizar a estos autores aragoneses pues que empiezan o que tienen ya mucho recorrido, simplemente pues para eso, ¿no? Para darles un pequeño empujón extra pues en estas fechas del año. Me encantaría saber si habéis leído alguna cosa de estas, para saber también un poquito qué repercusión tienen estos autores fuera de Aragón, así como también me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios si tenéis alguna proposición para la nueva sección de selección gourmet
gourmet, si tenéis algún tipo de tema que os gustaría que enfocara desde el mundo del cómic, y evidentemente si vivís en un sitio en el que no es que florezcan de repente los autores, los dibujantes, los guionistas de cómic, por supuesto también me gustaría que me dejarais pues vuestra recomendación de vuestro autor local favorito. Como siempre también os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales, pues si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea, y si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.